Mi hijo bromeó casualmente diciendo que mi nuera se quedaría en mi casa por un tiempo. Las risas llenaron el comedor familiar, esa risa cómplice que solo surge cuando alguien más es el blanco de la broma. Yo estaba ahí sentada, observando sus rostros iluminados por esa diversión que no incluía mi opinión. Raquel, mi nuera, sonreía con esa expresión que había aprendido a reconocer. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las risas desaparecieron en un silencio incómodo cuando me levanté despacio, muy despacio, sintiendo el peso de mis 69 años en cada articulación. Gracioso, dije con una voz que ni yo misma reconocí, ni siquiera he vivido ahí en meses. Caminé hacia la puerta, pero me detuve cuando la voz de mi hijo Javier resonó detrás de mí. Espera, entonces, ¿dónde exactamente has estado? En ese momento, supe que todo había cambiado para siempre. Pero aquella noche, hice algo que ellos jamás olvidarían. Durante décadas, había sido la madre perfecta, la que sacrificaba todo sin pedir nada a cambio. Había criado a Javier sola después de que mi esposo muriera en ese accidente cuando él apenas tenía 8 años. Recuerdo esas noches interminables trabajando en 2 empleos, limpiando oficinas hasta altas horas y después levantándome temprano para preparar su desayuno. Nunca se lo dije, pero hubo semanas en que yo comía solo pan para que él tuviera carne en su plato. Lo veía jugar fútbol en el parque con otros niños, y mi corazón se partía al notar cómo buscaba con la mirada a un padre que nunca volvería. Pero yo estaba ahí, siempre estaba ahí. En cada partido, en cada función escolar, en cada momento que importaba. Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas, me decía abrazándome fuerte después de las pesadillas. Esas palabras se convirtieron en mi fortaleza durante los años más difíciles. Le pagué la universidad vendiendo las pocas joyas que tenía de mi matrimonio. Trabajé horas extra durante meses para comprarle su primera computadora. Cuando se enfermó de apendicitis, vendí mi auto para pagar la operación privada porque no podía esperar el turno público. Cada sacrificio valía la pena cuando lo veía sonreír. Cuando me abrazaba y me decía gracias, mamá. Cuando me presentaba a sus amigos con orgullo, ella es mi mamá, la mujer más fuerte del mundo. Javier creció y se convirtió en el hombre bueno que yo había criado. Trabajador, honesto, cariñoso. Consiguió un buen empleo en una empresa constructora y finalmente pudo ayudarme económicamente. Por primera vez en décadas, pude respirar tranquila. Ya no tenía que preocuparme por llegar a fin de mes. Javier me visitaba todos los domingos y cenábamos juntos, contándonos nuestras semanas. Mamá, conocí a una chica, me dijo un día con esa sonrisa tímida que recordaba de su adolescencia. Se llamaba Raquel y trabajaba en una tienda de ropa. Era bonita, elegante, con ese cabello rojizo que brillaba al sol. Cuando me la presentó, la recibí con los brazos abiertos. Cualquier mujer que haga feliz a mi hijo es bienvenida en esta familia, le dije la primera vez que vino a cenar. Ella sonrió, pero algo en sus ojos me hizo sentir incómoda. Una frialdad que trataba de disimular con palabras dulces. Al principio, todo parecía normal. Javier seguía viniendo los domingos, aunque ahora traía a Raquel. Ella era educada, pero distante. Hablaba poco conmigo y mucho con él. Poco a poco, noté cambios sutiles. Javier comenzó a llegar tarde a nuestras cenas. Después empezó a faltar algunos domingos. Raquel tenía planes, me decía disculpándose. Un día, mientras lavaba los platos después de una de esas cenas tensas, escuché a Raquel susurrarle: «Tu mamá es muy intensa, ¿no crees? Siempre quiere saber todo de tu vida». Fingí no haber escuchado, pero esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Mi amiga Celia me advirtió desde el principio: «Eugenia, esa muchacha no me gusta. Tiene ojos de serpiente». Pero yo no quise escucharla. Pensé que era solo celos o prejuicios. «Dale tiempo», me decía a mí misma. «Está nerviosa por conocer a la familia». Pero el tiempo solo empeoró las cosas. Raquel comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi casa, mi ropa, mi forma de cocinar. Nunca algo directo, siempre envuelto en una sonrisa falsa. «Ay, Eugenia, qué interesante tu decoración. Es muy vintage», decía mirando mis muebles con desdén. O cuando servía la cena: «Está delicioso, aunque yo lo hago un poco diferente. Javier dice que le gusta más mi sazón».
Cada comentario era una pequeña puñalada disfrazada de halago. Y lo peor era que Javier no se daba cuenta. O fingía no darse cuenta. Los meses pasaron y la situación empeoró. Raquel comenzó a sugerir que Javier no me visitara tanto. Necesitas independizarte más de tu mamá, le decía. Ya eres un hombre adulto. Las visitas se redujeron a una vez al mes. Después cada 2 meses. Las llamadas también se espaciaron. Cuando le preguntaba qué pasaba, Javier siempre tenía una excusa preparada. Mamá, estoy muy ocupado con el trabajo. Raquel está enferma y necesita que la cuide. Tenemos compromisos sociales. Siempre había algo más importante que su madre. El día que se casaron, yo estaba ahí con mi mejor vestido verde, sonriendo y aplaudiendo. Pero durante toda la ceremonia, Raquel me miró como si fuera una intrusa. Como si no tuviera derecho a estar celebrando la felicidad de mi propio hijo. En la recepción, me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia. Cuando me quejé suavemente con Javier, él me dijo, «Mamá, no hagas un drama. Es solo la distribución de mesas». Pero yo sabía que era otra cosa. Era el comienzo de mi desaparición de la vida de mi hijo. Después del matrimonio, todo cambió completamente. Javier dejó de llamarme regularmente. Las visitas se convirtieron en algo excepcional, casi como si me hiciera un favor. Cuando los visitaba en su nueva casa, me sentía como una extraña. Raquel me recibía con cortesía fría, me ofrecía café en una taza desportillada mientras ella y Javier tomaban en las tazas buenas. «Siéntate donde quieras», me decía señalando el sofá más incómodo de la sala. Durante esas visitas, yo trataba de conversar con mi hijo, pero Raquel siempre interrumpía. «Javier, no tienes que arreglar la llave del baño. Oh, mi amor, se nos hace tarde para ir donde mi mamá». Siempre había algo que apartaba a mi hijo de mí. Un día, Javier me llamó con una voz que no había escuchado en años. Sonaba desesperado, nervioso, como cuando era niño y había roto algo valioso. «Mamá, necesito pedirte un favor enorme», me dijo sin siquiera preguntarme cómo estaba. «Dime, hijo, ¿qué necesitas?» «Raquel y yo queremos comprar una casa más grande. Ya sabes, para cuando tengamos hijos. Pero nos falta dinero para el enganche». Mi corazón se aceleró. Por fin mi hijo me necesitaba de nuevo. Por fin había una oportunidad de recuperar esa cercanía que habíamos perdido. «¿Cuánto necesitan?», le pregunté sin dudarlo. 20,000 pesos, respondió rápidamente. «Sé que es mucho, pero te lo devolvemos en cuanto podamos. Te lo prometo». 20,000 pesos. Eran todos mis ahorros. Todo lo que había guardado durante años trabajando en la lavandería, centavo por centavo. Era mi seguridad, mi tranquilidad para la vejez. Pero era mi hijo. Mi único hijo. «Está bien», le dije. «Pasaré mañana con el dinero». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en lo feliz que se pondría Javier, en cómo esto nos acercaría de nuevo. Tal vez Raquel entendería que yo no era su enemiga, que solo quería lo mejor para ellos. Al día siguiente, fui al banco y retiré todo. 20,000 pesos en efectivo. Mis manos temblaban mientras contaba los billetes. Era toda mi vida resumida en esos papeles. Cuando llegué a su casa, Raquel abrió la puerta con una sonrisa que no había visto en meses. «Eugenia, qué sorpresa tan linda. Pasa, pasa». Por primera vez en mucho tiempo, me sentí bienvenida en la casa de mi hijo. Me ofreció café en una taza bonita, me preguntó por mi salud, incluso me mostró las fotografías de la casa que querían comprar. «Mira, va a tener 3 habitaciones. Una para nosotros, otra para el bebé que esperamos tener pronto, y otra para visitas», me dijo guiñándome el ojo. Cuando llegó Javier del trabajo, me abrazó fuerte. «Mamá, no sabes lo que esto significa para nosotros». Les entregué el dinero y por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. Me sentí amada. Me sentí necesaria. «Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo», me dijo Javier con lágrimas en los ojos. Esa noche regresé a casa flotando en una nube. Había recuperado a mi hijo. Había salvado su futuro. Había hecho lo correcto. Los días siguientes fueron los mejores en mucho tiempo. Javier me llamaba seguido para contarme sobre los trámites de la casa.
Raquel incluso me invitó a cenar un domingo. Cuando tengamos la casa nueva, tendrás tu propia habitación para cuando vengas a visitarnos, me prometió mi nuera. Durante 3 semanas, fui la madre más feliz del mundo. Hasta que la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Un día, mientras caminaba por el centro, vi a Javier y Raquel saliendo de una joyería. Él cargaba una bolsa elegante y ella lucía un anillo nuevo que brillaba al sol. Me escondí detrás de un poste para observarlos. Estaban riendo, abrazándose, besándose. Se veían tan felices, tan despreocupados. Caminaron hacia un restaurante caro, uno de esos donde yo nunca podría permitirme comer. Los vi sentarse en una mesa junto a la ventana, pidiendo una botella de vino que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Con mis 20,000 pesos no habían comprado una casa. Habían comprado lujos, joyas, cenas caras. Habían comprado una vida que no incluía a la mujer que se había sacrificado para dársela. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo por el dinero. Era por la mentira, por la traición, por darme cuenta de que mi hijo había heredado algo que yo nunca le enseñé, la capacidad de mentir a quien más lo amaba. Cuando mi amiga Celia me visitó al día siguiente, me encontró todavía en pijama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Eugenia, ¿qué te pasó? Te ves terrible. Le conté todo. Cada detalle de la estafa, cada mentira, cada promesa rota. Ay, mi querida amiga, me dijo abrazándome. Te lo advertí. Esa muchacha es una víbora y tu hijo se dejó envenenar. Pero es mi hijo, Celia. Es todo lo que tengo. No, Eugenia. Tú eres todo lo que tienes. Y es hora de que empieces a tratarte como te mereces. Pasaron semanas y ninguno de los dos me llamó. Ni para preguntar cómo estaba, ni para dar excusas, ni para devolver el dinero. Era como si yo hubiera desaparecido del mapa. Cuando finalmente junté el valor para llamar a Javier, me atendió con una voz fría, distante. Mamá, estoy ocupado. ¿Qué necesitas? Solo quería saber cómo estaban. Hace tiempo que no sé nada de ustedes. Estamos bien. Muy ocupados con la casa nueva. ¿Ya la compraron? Hubo una pausa larga. Sí. Todo salió perfecto. Gracias de nuevo por tu ayuda. Otra mentira. Otra puñalada en el corazón. ¿Cuándo podré visitarlos? Estamos en proceso de mudanza. Cuando esté todo listo te avisamos. Colgó sin siquiera despedirse. Fue entonces cuando entendí que algo se había roto para siempre. No era solo la confianza. Era algo más profundo. Era la relación entre madre e hijo que había construido durante toda una vida. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde lo había mecido cuando era bebé, donde le había leído cuentos, donde lo había consolado después de sus primeras desilusiones amorosas. Miré mis manos arrugadas, manos que habían trabajado sin descanso para darle lo mejor. Manos que habían acariciado su frente con fiebre, que habían aplaudido sus logros, que habían firmado cheques para sus sueños. En ese momento, algo murió dentro de mí, pero también algo nació. Una determinación que no había sentido en años. Si querían jugar conmigo, yo les enseñaría cómo se jugaba realmente. Pero primero, tenía que recuperar mi dignidad. Tenía que recuperar mi poder. Tenía que recordar quién era yo antes de convertirme en la madre que se sacrificaba por todo. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Llamé a Gilberto, mi abogado, el mismo que había manejado los asuntos de mi esposo décadas atrás. Gilberto, necesito verte. Es urgente. Por supuesto, Eugenia. ¿Cuándo puedes venir? Mañana temprano. Y trae todos los papeles que tienes guardados de mi esposo. Todos. Era hora de que mi hijo conociera la verdad. Era hora de que supiera exactamente con quién estaba jugando. La oficina de Gilberto no había cambiado nada en todos esos años. Las mismas cortinas verdes, el mismo escritorio de madera oscura, el mismo olor a papel viejo y café fuerte. Eugenia, ¿cuánto tiempo sin verte?, me dijo levantándose para abrazarme. Sigues igual de hermosa. Gilberto había sido el mejor amigo de mi esposo. Durante todos estos años, había manejado discretamente algunos asuntos legales que yo prefería mantener en silencio.
Necesito que me expliques todo otra vez, Gilberto. Todo lo que heredé cuando murió mi esposo. Él frunció el ceño, preocupado. Eugenia, ¿está todo bien? ¿Por qué esta urgencia? Le conté toda la historia. La estafa de Javier, las mentiras de Raquel, la forma en que me habían usado y descartado como si fuera basura. Gilberto escuchó en silencio, moviendo la cabeza con indignación. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió lentamente. Eugenia, tu esposo me hizo prometerle algo antes de morir. Me pidió que cuidara de ti y que nunca te dijera la verdad completa sobre la herencia hasta que fuera absolutamente necesario. ¿Qué verdad? Tu esposo no era solo un empleado de construcción. Era socio minoritario de la empresa donde trabajaba. Cuando murió, tú heredaste esas acciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué acciones? La empresa creció muchísimo en estos años. Se convirtió en una de las constructoras más importantes de la ciudad. Tus acciones ahora valen una fortuna. Sentí como si el mundo girara a mi alrededor. ¿Cuánto? Aproximadamente 200,000 pesos. Y hay más. Más. Tu esposo también compró un terreno en las afueras de la ciudad cuando Javier era pequeño. En ese entonces no valía nada, pero ahora está en la zona de mayor crecimiento urbano. Ese terreno vale otros 150,000 pesos. No podía respirar. 350,000 pesos. Había estado viviendo como una mujer pobre cuando en realidad era rica. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Tu esposo me pidió que solo te lo revelara si alguna vez te encontrabas en una situación desesperada. Él conocía tu carácter. Sabía que si tenías dinero se lo darías todo a Javier sin pensarlo 2 veces. Tenía razón. Si hubiera sabido de esa herencia, Javier habría tenido acceso a toda mi fortuna desde el día que cumplió 18 años. Quería que vivieras con tranquilidad, pero sin desperdiciar lo que tanto trabajo nos costó conseguir, continuó Gilberto. Me pidió que cuidara tus finanzas hasta que fueras una mujer mayor y más sabia. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Lo que tú quieras, Eugenia. Eres una mujer libre y con recursos. Puedes vender las acciones, puedes vender el terreno, puedes hacer lo que consideres mejor para tu vida. Salí de esa oficina completamente transformada. Por primera vez en décadas, caminé por la calle sintiendo que tenía poder, que tenía opciones, que tenía futuro. Pero también sentía una rabia que crecía en mi pecho como fuego. Mi hijo me había estafado pensando que era una vieja pobre y vulnerable. Había jugado con mis sentimientos creyendo que no tenía alternativas. Qué equivocado estaba. Los siguientes días los dediqué a planear. Gilberto me ayudó a vender parte de las acciones y el terreno completo. En una semana, tenía en mi cuenta bancaria más dinero del que había visto en toda mi vida. Lo primero que hice fue comprar ropa nueva. Fui a las tiendas más elegantes de la ciudad y me compré vestidos hermosos, zapatos caros, carteras de marca. Por primera vez en años, me vi al espejo y me gustó lo que vi. Después busqué un apartamento nuevo. Algo moderno, elegante, en el mejor barrio de la ciudad. Un lugar que reflejara quién era yo realmente, no la mujer sacrificada que había fingido ser durante décadas. El apartamento era hermoso. Ventanas enormes con vista a la ciudad, cocina moderna con electrodomésticos de última tecnología, 2 habitaciones amplias y un baño con jacuzzi. Cuando firmé el contrato de alquiler, el agente inmobiliario me miró sorprendido. Señora, ¿está segura de que puede permitirse este lugar? Es bastante caro. Completamente segura, le respondí con una sonrisa que él nunca olvidaría. Contraté a una empresa de mudanzas para que trasladaran mis cosas. Dejé la casa donde había vivido durante tantos años, esa casa llena de recuerdos de sacrificio y soledad. Mi nueva vida estaba comenzando. Pero aún no había terminado con Javier y Raquel. Tenía un plan para ellos también. Esperé 2 meses sin contactarlos. 2 meses donde viví como la mujer que siempre debí ser. Iba a restaurantes caros, me hacía masajes en spas lujosos, tomaba clases de pintura, viajé a la playa por primera vez en 10 años. Mi amiga Celia no podía creer la transformación. Eugenia, te ves radiante. Pareces otra persona. Es que soy otra persona, Celia. Soy la persona que debería haber sido hace mucho tiempo.
Durante esos 2 meses, Javier me llamó 3 veces. En la primera llamada, yo fingí estar ocupada y colgué rápidamente. En la segunda, no respondí. En la tercera, le dije que estaba de viaje y que después hablábamos. Podía escuchar la confusión en su voz. No entendía por qué su madre sumisa y disponible ya no estaba a su disposición. Al final del segundo mes, decidí que era hora de la segunda fase de mi plan. Un sábado por la mañana, me vestí con mi mejor traje rojo, me maquillé perfectamente y conduje hasta la casa de Javier en el auto nuevo que me había comprado. Toqué el timbre y esperé. Raquel abrió la puerta y casi se desmaya al verme. «¿Eugenia? ¿Eres tú?» «Hola, querida. ¿Puedo pasar?» Ella tartamudeó, claramente confundida por mi apariencia. «Claro, claro. Pasa». Entré a la sala y me senté en el sofá principal, no en el rincón incómodo donde siempre me ponían. Crucé las piernas elegantemente y sonreí. «¿Está Javier?» «Sí, está bañándose. ¿Quieres que lo llame?» «No hay prisa. Podemos conversar mientras esperamos». Raquel me miraba como si fuera un fantasma. No podía entender cómo la mujer mayor y sumisa que conocía se había transformado en esta señora elegante y segura de sí misma. «Te ves diferente», me dijo finalmente. «Gracias, querida. Me siento diferente también». Cuando Javier bajó las escaleras, su reacción fue aún más dramática. Se quedó paralizado en el último escalón, mirándome con la boca abierta. «¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué te pasó?» «¿A qué te refieres, hijo?» «Te ves, no sé, diferente. Elegante. ¿De dónde sacaste esa ropa?» Me levanté del sofá y caminé hacia él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Esa es precisamente la pregunta que vine a responder, querido hijo». Fue en ese momento cuando vi algo que jamás había visto en los ojos de Javier. Miedo. «Siéntense los dos», les dije con una voz que no admitía discusión. «Tenemos mucho de qué hablar». Javier y Raquel se sentaron en el sofá como 2 niños regañados. Yo permanecí de pie, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. «Primero quiero agradecerles», comencé con una sonrisa fría. «Me hicieron un favor enorme cuando me estafaron con esos 20,000 pesos». «Mamá, ¿de qué hablas? No te estafamos. Te prometimos devolverte el dinero», balbuceó Javier. «¿Ah, sí? ¿Con qué dinero, hijo?» «Porque los vi gastándose mi dinero en joyas y cenas caras en vez de comprar la casa que me prometieron». Raquel se puso pálida. Javier abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «Pero me hicieron un favor porque me obligaron a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, conocer mi verdadero valor». Me senté elegantemente en el sillón individual, el lugar de honor en su propia sala. «¿Saben qué hice después de que ustedes me robaran?» «Mamá, no te robamos», comenzó Javier. «Silencio», dije con una voz que hizo que ambos se sobresaltaran. «Ahora habla mamá y ustedes escuchan». Por primera vez en años, mi hijo me obedeció sin chistar. Fui a ver a Gilberto, el abogado de su papá, y él me contó algunas cosas muy interesantes sobre la herencia que recibí cuando enviudé. Vi cómo Javier fruncía el ceño, confundido. «¿Qué herencia? Papá era solo un obrero de construcción». «Eso es lo que yo pensaba también, querido hijo. Pero resulta que tu papá era socio minoritario de la empresa. Y esas acciones que heredé ahora valen una fortuna». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «También heredé un terreno que tu papá compró cuando eras pequeño. Un terreno que ahora está en la zona más cotizada de la ciudad». Raquel tragó saliva audiblemente. Javier se había puesto blanco como una sábana. «En total, queridos míos, soy dueña de más de 300,000 pesos». Javier se puso de pie de un salto. «¿300,000 pesos? Y nunca me lo dijiste». «Tu papá le pidió al abogado que no me lo dijera hasta que fuera absolutamente necesario. Él me conocía bien. Sabía que si tenía dinero, te lo daría todo sin pensarlo 2 veces. Pero soy tu hijo. Tengo derecho a saberlo». Me levanté lentamente, irradiando una autoridad que jamás había mostrado. «No, Javier. No tienes derecho a nada. Ese dinero es mío. Lo heredé yo».
Y ahora entiendo por qué tu papá tomó esa decisión. Caminé hacia la ventana, dándoles la espalda con desdén. Tu papá sabía que si tenías acceso a mi dinero desde joven, jamás aprenderías a valorar ni el trabajo ni a tu madre. Mamá, pero ahora que lo sabes, podemos hablar. Podemos hacer planes juntos, dijo Javier con voz suplicante. Me volteé para mirarlo directamente a los ojos. Así. ¿Cómo hicimos planes cuando me pediste dinero para la casa que nunca compraste? Podemos explicarte, comenzó Raquel. Tú no me explicas nada, le dije con una voz tan fría que se encogió en el sofá. Tú no eres nadie para mí. Tú eres la víbora que envenenó a mi hijo contra su propia madre. Raquel comenzó a llorar, pero yo no sentí ni una pizca de compasión. Durante años permití que me trataran como basura. Dejé que me hicieran sentir como una carga, como un estorbo en sus vidas perfectas. Comencé a caminar por la sala como una abogada presentando su caso. Acepté sus migajas de atención. Me conformé con llamadas telefónicas cada 2 meses. Me senté en el rincón durante su boda como si fuera una pariente lejana. Mi voz se iba elevando con cada palabra. Vendí mis últimos ahorros para financiar sus lujos y sus mentiras. Y nunca, ni una sola vez, se molestaron en preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, si era feliz. Javier tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo te amo. Siempre te he amado. No, hijo. Tú amas la idea de tener una madre disponible cuando la necesitas. Amas tener una cuenta bancaria emocional de la que puedes retirar cuando se te antoje. Me senté de nuevo, cruzando las piernas con elegancia. Pero esa cuenta está cerrada desde hoy. ¿Qué quieres decir?, preguntó Raquel con voz temblorosa. Quiero decir que ya no soy la Eugenia que ustedes conocían. Soy una mujer independiente, con recursos propios, que vive en un apartamento hermoso en el mejor barrio de la ciudad. Los ojos de ambos se abrieron como platos. ¿Te mudaste?, preguntó Javier. Hace 2 meses. A un lugar donde nadie me trata como ciudadana de segunda clase. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Para qué? ¿Para qué vinieran a pedirme dinero otra vez? Para que Raquel me hiciera más comentarios sobre mi forma de vivir. Me levanté y caminé hacia la puerta. Vine aquí para que supieran que ya no pueden contar conmigo como su comodín emocional y financiero. Mamá, espera. Podemos arreglar esto, gritó Javier siguiéndome. Me detuve en el umbral y me volteé una última vez. ¿Arreglar qué, Javier? ¿Van a arreglar los años que me hicieron sentir invisible? ¿Van a arreglar las veces que me mintieron? ¿Van a arreglar el hecho de que solo me buscan cuando necesitan algo? Te devolvemos el dinero. Todo. Con intereses, dijo desesperado. Me reí con una risa que no tenía nada de humor. ¿Con qué dinero, hijo? Porque por lo que veo, siguen viviendo en este apartamento rentado, manejando el mismo auto viejo, trabajando en el mismo empleo de siempre. Conseguiremos el dinero. Te lo prometo. Tus promesas ya no valen nada para mí, Javier. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Pero antes de cerrarla completamente, dije las palabras que sabía que los perseguirían para siempre. Cuando quieran visitarme en mi nueva vida, tendrán que ganar ese privilegio. Y hasta ahora, no han hecho nada para merecerlo. Cerré la puerta y caminé hacia mi auto con la cabeza en alto. Por el espejo retrovisor vi a Javier salir corriendo detrás de mí, pero yo ya había arrancado. Mientras manejaba de regreso a mi hermoso apartamento, sentí algo que no había experimentado en décadas: poder absoluto sobre mi propia vida. Pero esto era solo el comienzo. Tenía planes mucho más grandes para mi nueva existencia. Los días siguientes fueron un bombardeo constante de llamadas, mensajes y visitas desesperadas. Javier aparecía en mi nuevo edificio suplicando al portero que lo dejara subir. Raquel me enviaba mensajes de texto llenos de promesas y disculpas. Pero yo había desconectado mi teléfono viejo y comprado uno nuevo. Había dejado instrucciones claras en la portería. No recibía visitas de nadie sin cita previa. Por primera vez en décadas, tenía paz. Me despertaba cada mañana en mi cama king size, con sábanas de algodón egipcio, viendo la ciudad despertar a través de mis ventanas panorámicas. Desayunaba café gourmet en mi terraza privada, leyendo el periódico sin prisa, sin preocupaciones.
Mi nueva rutina era todo lo que mi vida anterior no había sido. Iba al gimnasio 3 veces por semana. Me había inscrito en clases de pintura y descubrí que tenía talento natural. Los fines de semana visitaba museos, iba al teatro, cenaba en restaurantes elegantes con mi amiga Celia. No puedo creer que seas la misma persona, me decía Celia mientras compartíamos una botella de vino en un restaurante francés. Estás radiante, Eugenia. Pareces 10 años más joven. Es que por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí, le respondía. No para ser la madre perfecta, no para satisfacer las expectativas de otros. Solo para ser Eugenia. Pero mi tranquilidad se vio interrumpida una tarde cuando el portero me llamó. Señora Eugenia, hay una señora aquí que dice ser su nuera. Está muy alterada y dice que es una emergencia familiar. Dígale que estoy ocupada, respondí sin pensarlo. Señora, dice que su hijo está en el hospital. Mi corazón se detuvo por un segundo. Por mucho que estuviera enojada con Javier, seguía siendo mi hijo. Que suba, dije finalmente. Cuando Raquel tocó mi puerta, casi no la reconocí. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Se veía desesperada. Eugenia, gracias por recibirme, dijo con voz quebrada. ¿Qué le pasó a Javier? Tuvo un accidente en la obra. Se cayó de un andamio. Está en el hospital con una pierna rota y algunas costillas fracturadas. Sentí que el mundo se tambaleaba, pero me mantuve firme. Está grave. Los doctores dicen que se va a recuperar, pero va a necesitar cirugía y mucho tiempo de rehabilitación. No va a poder trabajar por meses. ¿Y qué quieres que haga yo? Raquel me miró sorprendida por mi frialdad. Pensé que querrías ir a verlo. Está preguntando por ti constantemente. Ahora sí se acuerda de que tiene madre. Eugenia, por favor. Sé que hemos cometido errores, pero él te necesita. Me senté en mi sofá de cuero italiano y la observé con desdén. Cuando yo los necesité, ustedes me estafaron. Cuando busqué su compañía, me ignoraron. Cuando quise ser parte de sus vidas, me hicieron sentir como una intrusa. Lo siento mucho. Todo eso fue culpa mía. Yo metí ideas tontas en la cabeza de Javier. Al menos admites tu culpa. Eso es un progreso. Raquel se acercó y se puso de rodillas frente a mí. Te lo ruego, Eugenia. Ven a verlo. Solo una vez. Después puedes seguir odiándonos si quieres. La miré llorar a mis pies y por primera vez en meses sentí algo parecido a la compasión. Pero también sentí algo más poderoso. Control total sobre la situación. Está bien, dije finalmente. Iré a verlo. Pero con mis condiciones. Las que sean, respondió inmediatamente. Primera condición, vas a reconocer públicamente, delante de Javier, todo lo que hiciste para separarnos. Acepto. Segunda condición, van a devolverme mis 20,000 pesos. No me importa cómo lo consigan, pero quiero mi dinero de vuelta. Acepto, aunque tengamos que vender todo lo que tenemos. Tercera condición, de ahora en adelante, yo decido cuándo, cómo y dónde los veo. Ustedes no vuelven a aparecer en mi vida sin invitación. Acepto. Cuarta condición, si alguna vez vuelven a mentirme o a faltarme el respeto, desaparezco de sus vidas para siempre. Y esta vez será definitivo. Acepto todo, dijo Raquel sollozando. Entonces vamos al hospital. El viaje en mi auto nuevo fue tenso. Raquel iba callada, mirando por la ventana, probablemente pensando en cómo explicarle a Javier las condiciones que había aceptado. Cuando llegamos al hospital, subimos al cuarto donde estaba mi hijo. Al verme entrar, Javier intentó incorporarse en la cama, pero el dolor se lo impidió. Mamá, dijo con voz quebrada. Pensé que no vendrías. Estoy aquí, respondí secamente, manteniéndome cerca de la puerta. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Fui un hijo terrible. Sí, lo fuiste. Mi respuesta directa lo sorprendió. Esperaba que lo consolara, que le dijera que no había sido tan malo. Pero esos días habían terminado. Raquel me contó lo de tu accidente. Los doctores dicen que te vas a recuperar completamente. Sí,
Pero va a tomar tiempo. Y no voy a poder trabajar por meses. Qué lástima, dije sin una pizca de emoción en la voz. Javier me miró confundido. Esta no era la madre que conocía, la que se derretía ante cualquier problema suyo. Mamá, necesito decirte algo. Raquel y yo hemos estado hablando mucho estos días. Miré a mi nuera, que mantenía la cabeza baja. Ella me confesó que me metió ideas tontas en la cabeza sobre ti. Me hizo creer que eras demasiado dependiente, que necesitabas aprender a estar sola. Así. ¿Y tú le creíste? Fui un idiota, mamá. Dejé que una mujer que te conocía desde hace 3 años me convenciera de alejarme de la mujer que me crió durante 30. Raquel seguía sin levantar la mirada. Sabía que le tocaba cumplir su parte del trato. Eugenia, dijo finalmente con voz temblorosa, quiero pedirte perdón públicamente. Todo esto fue culpa mía. Javier la miró sorprendido. Yo convencí a Javier de que te alejara. Yo le metí ideas de que eras demasiado controladora. Yo sugerí que no te visitáramos tanto. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Javier, claramente choqueado. Porque tenía celos. Porque veía lo mucho que te amaba y me daba miedo que nunca me fueras a amar a mí de la misma manera. Raquel. Comenzó Javier. No he terminado, continuó ella. También fui yo quien sugirió pedirte dinero prestado. Y fui yo quien convenció a Javier de gastarlo en otras cosas en lugar de la casa. ¿Qué?, gritó Javier. Me mentiste sobre eso también. Le dije que era mejor invertir el dinero de tu mamá en cosas que nos hicieran felices a nosotros. Que ella nunca se iba a dar cuenta porque era una mujer mayor y confiada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miraba a su esposa como si fuera una extraña. No puedo creer que hayas dicho eso de mi madre, dijo finalmente. Javier, dije con voz calmada. Tu esposa solo verbalizó lo que tú ya pensabas. Nadie puede convencerte de algo que no quieres hacer. Mamá, yo nunca pensé que fueras una mujer mayor y confiada. Pero sí pensaste que era lo suficientemente tonta como para no darme cuenta de sus mentiras. No pudo responder porque sabía que tenía razón. Y sí pensaste que podías usarme como tu banco personal sin consecuencias. Mamá, te vamos a devolver hasta el último peso, dijo desesperado. Ya lo sé. Esa fue una de mis condiciones para venir aquí. ¿Condiciones? Sí, hijo. De ahora en adelante, nuestra relación tiene condiciones. Ya no soy la madre incondicional que pueden usar y abusar cuando se les antoje. Me acerqué a su cama y lo miré directamente a los ojos. Soy una mujer con dignidad, con recursos propios, con una vida plena que no depende de ustedes para nada. Mamá, entiendo tu enojo, pero sigues siendo mi madre. Sí, sigo siendo tu madre. Pero ahora soy una madre que se respeta a sí misma. Y si quieren tenerme en sus vidas, van a tener que aprender a respetarme también. Los meses siguientes fueron reveladores. Javier, postrado en su cama de hospital y después en casa recuperándose, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Raquel, por su parte, se convirtió en una mujer completamente diferente, cargando con la culpa de haber destruido una relación madre-hijo que había durado décadas. Yo seguí con mi nueva vida, pero ahora con un propósito adicional: enseñarles a ambos lo que significaba valorar a las personas importantes en sus vidas. Una tarde, mientras pintaba en mi estudio improvisado en la segunda habitación de mi apartamento, sonó el timbre. Era Raquel, pero no la mujer arrogante que había conocido. Esta era una versión humilde, cargando una bolsa de papel. Eugenia, traje algo para ti, me dijo cuando abrí la puerta. ¿Qué es? El dinero. Los primeros 5,000 pesos. Tomé la bolsa y conté los billetes. Efectivamente, eran 5,000 pesos en efectivo. ¿De dónde sacaron este dinero? Vendí mis joyas. Todas. Incluyendo el anillo que me compré con tu dinero. La miré con sorpresa. No esperaba que fuera tan lejos. También vendí mi auto. Javier no sabe. Le dije que lo llevé al taller. ¿Por qué haces esto? Porque entendí algo, Eugenia. No solo te robamos dinero. Te robamos algo mucho más valioso: el amor de tu hijo. Raquel se sentó en mi sala sin ser invitada,
pero por primera vez no me molestó. Había algo genuino en su postura, algo que no había visto antes. Mi propia madre murió cuando yo tenía 20 años, continuó. Nunca tuve la oportunidad de tener esa relación madre-nuera que debería haber construido contigo. Y por eso decidiste destruir la mía con mi hijo. No fue una decisión consciente. Fue celos, miedo. Veía cómo Javier hablaba de ti con tanto amor y respeto, y yo quería ser la única mujer importante en su vida. Se secó una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Pero ahora entiendo que el amor no es un pastel que se divide en pedazos. El hecho de que él te ame no significa que me ama menos a mí. Por primera vez en años, vi a Raquel como lo que realmente era, una mujer joven, insegura, que había cometido errores terribles por miedo. Raquel, ¿sabes cuál fue tu error más grande? ¿Robar tu dinero? No. Tu error más grande fue asumir que yo era tu enemiga. Si hubieras venido a mí desde el principio, yo habría sido tu mejor aliada. ¿Qué quieres decir? Yo crié a ese hombre durante 30 años. Nadie conoce mejor sus defectos, sus virtudes, sus manías. Yo podría haberte enseñado cómo hacerlo feliz de verdad. Raquel me miró con una expresión de sorpresa genuina. ¿Harías eso? Después de todo lo que pasó. Depende, le dije con honestidad. ¿Estás dispuesta a cambiar realmente? ¿O esto es solo un show porque tu esposo está lastimado y vulnerable? Quiero cambiar, Eugenia. De verdad. Estos meses me han demostrado lo miserable que es vivir sabiendo que destruiste algo hermoso por pura maldad. Nos quedamos en silencio unos minutos. Podía ver que estaba luchando con algo internamente. Hay algo más que necesito confesarte, dijo finalmente. Te escucho. El día que fuiste a nuestra casa, cuando les dijiste sobre tu herencia, esa noche Javier y yo tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que si yo no hubiera interferido, él habría heredado parte de esa fortuna cuando fuera mayor. Y ahora, por mi culpa, había perdido no solo el dinero sino también a su madre. Esto me sorprendió. No había considerado que Javier pudiera verlo desde esa perspectiva. Me gritó cosas terribles esa noche. Me dijo que había arruinado su vida, que había destruido lo más valioso que tenía. ¿Y qué respondiste? Que tenía razón. Que había sido una egoísta y una manipuladora. Que si él quería divorciarse, yo lo entendería. ¿Y qué dijo él? Que me amaba, pero que tenía que encontrar una manera de arreglar lo que había roto. Que si no lo hacía, nuestro matrimonio no sobreviviría. Entendí entonces que esta confesión no era solo sobre pedirme perdón. Era sobre salvar su matrimonio. Raquel, ¿realmente amas a mi hijo? Con todo mi corazón. Sé que mis acciones no lo demuestran, pero lo amo más que a mi propia vida. Entonces te voy a dar un consejo que puede salvar tu matrimonio. Se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar. Deja de competir conmigo. Yo no soy tu rival. Soy la madre de tu esposo. Mi trabajo no es quitártelo, es criarlo para que sea un buen hombre para ti. Pero ¿cómo puedo estar segura de que no vas a interferir en nuestro matrimonio? Porque no me interesa. Yo ya crié mi hijo. Ahora quiero disfrutar de mi propia vida. Pero también quiero tener una relación sana con él. ¿Qué necesitas de nosotros para que eso sea posible? Respeto, honestidad, y que dejen de verme como un banco al que pueden acudir cuando necesiten dinero. Entendido. ¿Algo más? Sí, que me incluyan en sus vidas porque quieren hacerlo, no porque se sienten obligados. ¿Vendrías a cenar con nosotros el domingo? La invitación me tomó por sorpresa. Javier sabe que me estás invitando. No, pero sé que quiere verte. Habla de ti todos los días. Se siente culpable por haberte perdido. No me perdió, Raquel. Yo decidí alejarme. Hay una diferencia. Volverías. Bajo mis condiciones, sí. Pero esta vez las reglas las pongo yo. Acepto cualquier condición. Primera, nada de fingir que somos una familia feliz. Vamos a reconstruir nuestra relación paso a paso, con honestidad. Acepto. Segunda,
Yo vengo cuando quiero y me voy cuando quiero. No voy a quedarme a lavar platos ni a limpiar su casa como si fuera la empleada doméstica. Acepto. Tercera, si vuelven a mentirme o a faltarme el respeto, me voy para siempre. Y esta vez no habrá segundas oportunidades. Acepto. Cuarta, quiero una disculpa pública de Javier. No solo palabras bonitas. Quiero que me explique exactamente qué hizo mal y por qué. Se la vas a conseguir. Quinta, van a devolver mis 20,000 pesos completos. No me importa si tienen que vender todo lo que tienen. Ya estamos en eso. Te prometo que en 6 meses vas a tener hasta el último centavo. Y sexta, si decidimos reconstruir nuestra relación, va a ser porque todos queremos hacerlo. No por obligación, no por culpa, no por miedo. Por elección genuina. Entendido. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante mí. Por primera vez en meses, sentí que tal vez había esperanza para nuestra familia. Raquel, hay algo que necesitas entender sobre mí. Dime. Yo no soy la misma mujer que ustedes conocían. Me gusta mi nueva vida. Me gusta mi independencia. Me gusta no depender de nadie para ser feliz. Lo entiendo. Si volvemos a ser familia, va a ser con la nueva Eugenia. Una mujer que se respeta a sí misma y que exige respeto de otros. Me gusta más esta versión de ti, dijo con una sonrisa tímida. ¿De verdad? Sí. La otra Eugenia siempre parecía triste, como si estuviera esperando que alguien la hiciera feliz. Esta Eugenia irradia felicidad propia. Sus palabras me llegaron al corazón porque tenía razón. Había pasado décadas esperando que mi hijo me diera un propósito, una razón para ser feliz. Ahora había encontrado esa felicidad dentro de mí misma. Está bien, dije finalmente. Iré a cenar el domingo, pero como invitada de honor, no como la madre que viene a servir. Por supuesto. ¿Hay algo especial que te gustaría que cocináramos? Sorpréndeme, le dije con una sonrisa que era genuina por primera vez en mucho tiempo. El domingo llegó con una mezcla de nervios y expectativa que no había sentido en meses. Me vestí cuidadosamente con un elegante conjunto verde esmeralda que había comprado la semana anterior, me maquillé sutilmente y conduje hacia la casa que una vez consideré mi segundo hogar. Cuando toqué el timbre, fue Javier quien abrió la puerta. Todavía cojeaba ligeramente por el accidente, pero se veía mucho mejor que la última vez que lo había visto en el hospital. «Mamá», me dijo con una sonrisa tímida. «Gracias por venir». «Gracias por invitarme», respondí con formalidad, manteniendo cierta distancia emocional. La casa se veía diferente. Más limpia, más ordenada. Habían puesto flores frescas en la mesa del comedor y podía oler algo delicioso cocinándose en la cocina. «Siéntate donde gustes», me dijo Javier, señalando la sala. Esta vez me senté en el sofá principal, no en el rincón donde antes me relegaban. Era una declaración silenciosa pero clara de mi nueva posición en esa casa. Raquel salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Se veía nerviosa pero determinada. «Eugenia, qué gusto verte. ¿Te sirvo algo de tomar?» «Un vaso de agua está bien», respondí. Cuando Raquel fue por el agua, Javier se sentó frente a mí con expresión seria. «Mamá, Raquel me contó sobre su conversación contigo, sobre las condiciones que pusiste. Y estoy de acuerdo con todas. Pero hay algo que necesito decirte antes de que cenemos». «Te escucho». Javier respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para lo que iba a decir. «Quiero pedirte perdón públicamente, como lo pediste. Pero no solo por cumplir una condición, porque realmente entiendo lo que hice mal». Raquel regresó con mi vaso de agua y se sentó junto a su esposo, claramente esperando este momento. «Mamá, fui un hijo terrible», comenzó Javier con voz quebrada. «Dejé que mi esposa me convenciera de alejarme de ti, pero esa fue mi decisión. Nadie me obligó». Continúa. «Te mentí sobre el dinero que me prestaste. Te usé como si fueras un banco personal en lugar de tratarte como a mi madre». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Te excluí de mi vida cuando te casaste conmigo. Te hice sentir como una extraña en mi propia boda.
Te traté como si fueras una carga en lugar de reconocer todo lo que sacrificaste por mí. ¿Y por qué hiciste todo eso? Porque fui un cobarde. Era más fácil complacer a mi esposa que defender a mi madre. Era más cómodo fingir que eras demasiado demandante que admitir que yo era un mal hijo. Javier se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí, exactamente como Raquel había hecho semanas atrás. Perdí de vista que tú no eras solo mi madre. Eras una mujer que había sacrificado toda su vida por mí. Una mujer que merecía respeto, amor y consideración. ¿Qué más? También perdí de vista que tenías tu propia vida, tus propios sueños, tus propias necesidades. Te convertí en un personaje unidimensional en mi historia, la madre que siempre estaría ahí sin importar cómo la tratara. Sus palabras me llegaron al corazón porque demostraban que realmente había reflexionado sobre sus acciones. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que eres la mujer más fuerte que conozco, que lograste salir adelante sola, criar un hijo, trabajar toda tu vida, y aún así tener la dignidad de alejarte cuando no te respetamos. ¿Algo más? Sí, pienso que esta nueva versión de ti me gusta más. La mamá que conocía siempre parecía estar esperando nuestra aprobación. Esta mamá no necesita la aprobación de nadie. Me levanté del sofá y lo ayudé a ponerse de pie. Javier, acepto tu disculpa, pero quiero que entiendas algo muy claro. Dime. Perdono, pero no olvido. Esta nueva relación que vamos a construir se basa en el respeto mutuo. Si alguna vez vuelves a tratarme como me trataste, no habrá terceras oportunidades. Lo entiendo completamente. Bien. Ahora, ¿qué hay de cenar? Porque huele delicioso. La tensión en el ambiente se relajó considerablemente. Raquel corrió a la cocina para terminar de preparar la cena mientras Javier y yo conversábamos con más naturalidad. Mamá, ¿es verdad que vives en un apartamento en el centro? Sí. Es hermoso. 2 habitaciones, terraza, vista a la ciudad. Todo lo que siempre quise pero nunca me permití tener. Me da mucha alegría saber que estás viviendo bien. ¿De verdad? Sí. Durante años me preocupé por ti viviendo sola en esa casa vieja, pero no sabía cómo ayudarte sin que Raquel se molestara. Javier, ¿puedo darte un consejo de madre? Por supuesto. En un matrimonio, tu esposa debe ser tu prioridad. Pero eso no significa que tengas que elegir entre tu esposa y tu madre. Significa que tienes que encontrar un equilibrio donde ambas se sientan respetadas. ¿Cómo hago eso? Estableciendo límites claros. Tu esposa no puede pedirte que te alejes de tu familia. Y tu familia no puede interferir en tu matrimonio. Es tu trabajo mantener esas fronteras sanas. Raquel apareció desde la cocina con una bandeja de entradas. La cena está casi lista. Espero que les guste. Busqué recetas en internet porque quería hacer algo especial. Huele maravilloso, le dije sinceramente. Durante la cena, conversamos de temas ligeros. Javier me contó sobre su recuperación, Raquel me preguntó sobre mis clases de pintura, yo les conté sobre mi nueva rutina de ejercicios. Era extraño pero agradable. Por primera vez en años, estábamos teniendo una conversación normal entre adultos, sin tensiones ocultas ni agendas secretas. Mamá, dijo Javier mientras tomábamos el postre, ¿podrías enseñarnos a pintar algún día? ¿Les interesa realmente? Sí, respondió Raquel. Siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. Podríamos hacer una tarde de pintura, sugerí. Pero en mi apartamento. Tengo mejor iluminación y todos los materiales. ¿Nos invitarías a tu casa?, preguntó Javier con sorpresa. Eventualmente, cuando sienta que nuestra relación está en un lugar más sólido. Entendemos, dijo Raquel. Queremos ganarnos ese privilegio. Al final de la noche, cuando me despedía, Javier me abrazó por primera vez en meses. Mamá, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por estar dispuestos a cambiar, le respondí. Volverás el próximo domingo. Lo pensaré, dije con una sonrisa misteriosa. Mientras manejaba de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre la noche. Había sido agradable, pero también me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba esas cenas familiares para ser feliz.
Esa fue la diferencia fundamental. Antes, mi felicidad dependía de mi relación con Javier. Ahora, mi relación con Javier era solo una parte de mi felicidad, no toda ella. Llegué a mi hermoso apartamento, me preparé una taza de té, me senté en mi terraza y miré las luces de la ciudad brillando bajo mis pies. Por primera vez en décadas, tenía el control total de mi propia historia. Y eso se sentía mejor que cualquier cena familiar. Pero sabía que mi transformación aún no había terminado. Tenía planes más grandes, sueños más ambiciosos. Y ahora tenía los recursos y la confianza para hacerlos realidad. La nueva Eugenia apenas estaba comenzando. Los meses siguientes establecieron una nueva rutina en nuestras vidas. Javier y Raquel cumplieron religiosamente con su promesa de devolverme el dinero. Cada 15 días aparecían en mi apartamento con sobres llenos de billetes, como si fuera un ritual de penitencia. Aquí están otros 1,500 pesos, me decía Raquel cada vez, con una mezcla de vergüenza y determinación. Yo contaba el dinero delante de ellos y lo guardaba en una caja especial que había comprado para esa ocasión. No era que necesitara ese dinero, pero era importante que entendieran el peso de sus acciones. Faltan 12,000 pesos, les recordaba cada vez, no por crueldad, sino para que no olvidaran la lección. Nuestras cenas dominicales se habían convertido en algo más natural, menos forzado. Javier había aprendido a incluirme en las conversaciones sin que Raquel se sintiera excluida. Raquel, por su parte, había comenzado a pedirme consejos sobre cómo manejar las manías de mi hijo. Eugenia, ¿por qué Javier se pone tan irritable cuando está estresado del trabajo?, me preguntó una tarde. Desde pequeño, cuando algo lo preocupaba, se encerraba en sí mismo. La mejor forma de ayudarlo es darle espacio al principio, y después acercarte con comida y una sonrisa. Comida. Su estómago siempre fue su punto débil. Un buen guiso y se le olvidan todos los problemas. Estas conversaciones eran importantes porque me demostraban que Raquel realmente quería entender a mi hijo, no solo controlarlo. Un día, mientras tomábamos café después de una de nuestras cenas, Javier me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿alguna vez has pensado en volver a enamorarte? Casi me atraganto con el café. Perdón. Digo, eres una mujer hermosa, independiente, con recursos. ¿No te gustaría tener compañía? Raquel lo golpeó suavemente en el brazo. Javier, qué pregunta tan personal. No, está bien, les dije. Es una pregunta válida. Y la respuesta es, no lo había considerado hasta ahora. Pero lo considerarías, insistió Javier. Tal vez. Pero tendría que ser alguien muy especial. Alguien que me vea como Eugenia, no solo como la mamá de alguien. ¿Hay alguien que te guste?, preguntó Raquel con curiosidad genuina. Me reí ante su pregunta. Bueno, hay un señor en mis clases de pintura. Se llama Enrique. Es viudo, como yo. Muy caballero. Mamá. ¿Y no nos habías contado?, exclamó Javier con una sonrisa. No hay nada que contar todavía. Solo conversamos sobre arte y tomamos café después de las clases. Pero te gusta, insistió Raquel. Me gusta su compañía. Es inteligente, educado, y no me trata como si fuera una señora mayor que necesita protección. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Javier. 72. 3 años mayor que yo. Es arquitecto retirado. Deberías invitarlo a cenar, sugirió Raquel. Aquí. Claro. Queremos conocerlo. Me reí ante su entusiasmo. Primero tengo que ver si realmente hay algo entre nosotros. No voy a traer a cualquier hombre a conocer a mi familia. Esa palabra, familia, salió naturalmente de mis labios y todos lo notamos. Fue la primera vez en meses que los llamé mi familia sin sarcasmo o resentimiento. ¿Somos tu familia otra vez?, preguntó Javier con voz esperanzada. Están en periodo de prueba, les dije con una sonrisa traviesa. 2 semanas después, algo inesperado sucedió. Enrique me invitó a cenar a un restaurante elegante después de nuestras clases de pintura. Eugenia, he estado pensando que me gustaría conocerte mejor fuera del contexto artístico, me dijo con una sonrisa encantadora. Es una cita formal lo que me estás proponiendo, Enrique. Exactamente eso es lo que te estoy proponiendo. Esa noche me arreglé como no lo había hecho en décadas.
Me puse un vestido negro elegante, me maquillé cuidadosamente y me sentí como una mujer joven otra vez. Enrique llegó puntual a mi apartamento con un ramo de flores rojas. Eugenia, te ves deslumbrante, me dijo con sincera admiración. Gracias. Enrique, tú también te ves muy guapo. La cena fue maravillosa. Conversamos sobre arte, viajes, libros, nuestras vidas pasadas. Enrique me contó sobre su esposa, que había muerto 5 años atrás de cáncer. Los primeros años fueron muy difíciles, me confesó. Pensé que nunca volvería a sentir interés por nadie. ¿Y ahora? Ahora siento que tal vez sea posible volver a enamorarme. Contigo. Sus palabras me llegaron al corazón. Hacía décadas que un hombre no me hablaba con esa honestidad y ternura. Enrique, yo también he estado sola mucho tiempo. No estoy segura de saber cómo es esto de las relaciones a nuestra edad. Podemos aprenderlo juntos, me dijo tomando mi mano sobre la mesa. Cuando me acompañó a mi apartamento, me besó suavemente en la mejilla. ¿Podría verte otra vez pronto?, me preguntó. Me encantaría, le respondí sintiéndome como una adolescente. Al día siguiente, llamé a Javier para contarle sobre mi cita. Mamá, qué emocionante. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Calma, hijo. Todavía estamos conociéndonos. Pero si las cosas van bien, tal vez en unas semanas. Raquel y yo estamos muy felices por ti. De verdad. Claro. Mereces ser feliz y tener compañía. Ya sacrificaste suficientes años de tu vida. Sus palabras me llenaron de emoción. Mi hijo realmente había madurado y entendido que yo era más que solo su madre. Las siguientes semanas fueron como un sueño. Enrique y yo nos veíamos casi todos los días. Íbamos al cine, a exposiciones de arte, a conciertos. Él me trataba como a una reina, pero también como a una igual. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me preguntó algo importante. Eugenia, ¿te gustaría que conociéramos a nuestras familias respectivas? ¿Tienes familia? Tengo 2 hijas que viven en otra ciudad. Vienen a visitarme una vez al mes. Me encantaría conocerlas. Y creo que ya es tiempo de que conozcas a Javier y Raquel. ¿Estás segura? No quiero causar ningún problema. No habrá problemas. Mi hijo está aprendiendo a respetarme como mujer, no solo como madre. Esa noche llamé a Javier para organizar una cena especial. Hijo, quiero que conozcan a Enrique este domingo. Perfecto. Raquel ya está planeando el menú. Pero hay una condición. Dime. Quiero que lo traten como a mi novio, no como a un extraño que están evaluando. Nada de interrogatorios ni de preguntas incómodas. Entendido, mamá. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos. El domingo llegó y yo estaba más nerviosa que en mi primera cita con Enrique. Era importante que mis 2 mundos se llevaran bien. Cuando llegamos a la casa de Javier, Raquel nos recibió con una sonrisa genuina. Enrique, qué gusto conocerte finalmente. Eugenia no para de hablar de ti. Enrique se comportó como el perfecto caballero que era. Trajo vino para la cena y flores para Raquel. Es un honor conocer a la familia de Eugenia, dijo con sinceridad. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Enrique les contó sobre su carrera como arquitecto, sus viajes, sus aficiones. Javier y Raquel le hablaron sobre sus trabajos, sus planes futuros. Lo más hermoso fue ver cómo Enrique me trataba delante de mi familia. Me incluía en cada conversación, me pedía mi opinión, me tomaba la mano ocasionalmente. Me trataba como a su pareja, no como a un accesorio. Eugenia tiene un talento natural para la pintura, le dijo a Javier. Sus obras son realmente impresionantes. Mi mamá siempre fue artística, respondió Javier con orgullo. Solo que nunca tuvo tiempo de desarrollarlo. Bueno, ahora tiene todo el tiempo del mundo, dijo Enrique con una sonrisa. Al final de la noche, cuando nos despedíamos, Javier abrazó a Enrique. Cuida bien a mi mamá, le dijo. Es la mujer más valiosa del mundo. Lo sé, respondió Enrique. Y tienes mi palabra de que la trataré como la reina que es. Imaginé posible.
Enrique y yo habíamos decidido mudarnos juntos a un apartamento aún más hermoso, con vista al mar y suficiente espacio para nuestros 2 estudios de arte. ¿Estás segura de este paso?, me preguntó Enrique mientras empacábamos mis cosas. Más segura que nunca, le respondí. Por primera vez en mi vida, estoy tomando decisiones basadas en lo que me hace feliz, no en lo que otros esperan de mí. Javier y Raquel habían cumplido finalmente con devolver mis 20,000 pesos completos. El día que me entregaron el último sobre, lloré, pero no de tristeza. «Mamá, ¿por qué lloras?», me preguntó Javier preocupado. «Porque este dinero representa algo más que pesos. Representa que ustedes entendieron el valor de sus acciones y que yo recuperé mi dignidad». «¿Qué vas a hacer con el dinero?», preguntó Raquel. «Algo que jamás pensé que haría», les dije con una sonrisa misteriosa. Una semana después, los invité a una reunión especial en mi nuevo apartamento junto al mar. También estaban presentes Enrique, mi amiga Celia, y el abogado Gilberto. «Los he reunido aquí porque quiero anunciarles algo importante», comencé cuando todos estuvieron sentados en nuestra sala con vista panorámica. «Dinos, mamá», dijo Javier con curiosidad. «He decidido crear una fundación con mis recursos. Se llamará Fundación Mujeres Valiosas, y se dedicará a ayudar a mujeres mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias». El silencio en la sala fue total. «Voy a usar mis acciones de la empresa, parte de mi herencia, y los 20,000 pesos que ustedes me devolvieron para financiar esta fundación». «Mamá, eso es increíble», dijo Javier con lágrimas en los ojos. «La fundación ofrecerá asesoría legal, apoyo emocional, capacitación laboral y vivienda temporal para mujeres que necesiten reconstruir sus vidas después de años de maltrato familiar». Gilberto, quien había estado callado hasta entonces, habló. «Eugenia, es un proyecto hermoso y perfectamente viable con los recursos que tienes». «¿Por qué decidiste hacer esto?», preguntó Raquel. «Porque me di cuenta de que mi historia no es única. Hay miles de mujeres que han sacrificado todo por sus familias y que terminan siendo descartadas cuando ya no son útiles». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el mar infinito. Durante meses, después de alejarme de ustedes, me sentí perdida. No sabía quién era yo sin ser la mamá de Javier. Esta fundación es mi forma de ayudar a otras mujeres a descubrir quiénes son ellas mismas. «¿Necesitas ayuda con algo?», preguntó Javier. «Sí, pero no dinero. Necesito que entiendan que esta es mi nueva misión en la vida. Que respeten mis decisiones y que se sientan orgullosos de tener una madre que eligió convertir su dolor en propósito». «Estamos más que orgullosos», dijo Raquel. «Estamos inspirados». Enrique se acercó y me tomó de la mano. «Eugenia, cuando te conocí pensé que eras una mujer extraordinaria. Ahora sé que eres una mujer revolucionaria». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La Fundación Mujeres Valiosas abrió sus puertas en un edificio hermoso en el centro de la ciudad. Contraté a psicólogos, abogados, trabajadores sociales y personal administrativo. La primera mujer que llegó buscando ayuda se llamaba Julieta. Tenía 65 años y había sido echada de su casa por su hijo después de que se casó con una mujer que la detestaba. «Me siento tan perdida», me dijo llorando en mi oficina. «Dediqué 40 años de mi vida a criar a ese hombre y ahora me trata como si fuera basura». «Julieta», le dije tomando sus manos arrugadas, «tu historia no termina aquí. Tu nueva vida está empezando». En 6 meses, habíamos ayudado a más de 50 mujeres. Algunas encontraron trabajos nuevos, otras se reconciliaron con sus familias bajo nuevos términos, y algunas, como yo, descubrieron que podían ser felices sin depender de nadie más. La fundación se convirtió en mi pasión, mi propósito, mi legado. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de nuestro trabajo. Recibimos donaciones de personas inspiradas por nuestra misión. Un día, mientras daba una entrevista para la televisión local, el periodista me preguntó: «Señora Eugenia, ¿cuál es el mensaje más importante que quiere darles a las mujeres que están pasando por situaciones similares a la suya?». «Que nunca es tarde para elegirse a sí mismas», respondí sin dudarlo. «Que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacernos sentir menos valiosas de lo que somos». «¿Y qué les dice a los hijos que maltratan a sus madres?». «Que sus madres no son sus propiedades.
que somos mujeres completas con vidas, sueños y derechos propios. Y que si no nos respetan, tenemos la opción de alejarnos y construir vidas hermosas sin ellos. Esa entrevista se volvió viral en las redes sociales. Recibí cientos de mensajes de mujeres agradeciéndome por inspirarlas a tomar control de sus vidas. Pero el mensaje que más me emocionó llegó de mi propio hijo. Mamá, escribió Javier en un mensaje largo, vi tu entrevista y lloré de orgullo. No solo porque seas mi madre, sino porque eres una mujer extraordinaria que convirtió su dolor en poder. Gracias por enseñarme que las madres no son objetos que podemos usar y descartar. Eres mi héroe. Un año después de crear la fundación, organicé una gran gala benéfica para recaudar fondos. Javier y Raquel estuvieron ahí, orgullosos, aplaudiendo cada palabra de mi discurso. Hace 2 años, dije desde el podio ante cientos de personas, yo era una mujer que había perdido su identidad en el rol de madre abnegada. Hoy soy una mujer que eligió convertir su experiencia en una herramienta para cambiar vidas. La ovación fue ensordecedora. A todas las mujeres que me escuchan esta noche, les digo, ustedes no nacieron para ser sacrificadas en el altar del amor incondicional. Nacieron para ser amadas, respetadas y valoradas. Después de la gala, mientras Enrique y yo bailábamos lentamente en la terraza de nuestro apartamento, él me susurró al oído. Eugenia, eres la mujer más admirable que he conocido. No solo porque me amas, sino porque te amas a ti misma. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije mientras miraba las estrellas reflejadas en el mar. Dime. Que no necesité que mi hijo me pidiera perdón para ser feliz. No necesité que me devolviera el dinero para sentirme valiosa. No necesité su aprobación para reconstruir mi vida. ¿Y eso qué significa? Significa que mi felicidad ya no depende de nadie más que de mí misma. Y esa es la mayor victoria de todas. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi oficina de la fundación, recibí una llamada de una mujer mayor que había visto mi entrevista. Señora Eugenia, me dijo con voz temblorosa, mi nombre es Celia. Mi hijo me está maltratando y no sé qué hacer. Celia, le respondí con la voz llena de determinación, viniste al lugar correcto. Aquí te vamos a ayudar a recordar quién eres y lo que vales. Mientras colgaba el teléfono, sonreí pensando en todas las mujeres que aún podíamos ayudar, en todas las vidas que podíamos transformar. Mi historia había comenzado con humillación y dolor, pero había elegido que terminara con poder y propósito. Nunca es tarde para elegirse a sí misma. Yo no desistí de mi hijo. Elegí no desistir de mí. Y esa elección lo cambió todo.